Esto es solo un programa de podcast. Limítese a disfrutarlo. ¿Qué tal, amigos? Lo que acaban de escuchar es Él no lo mató, del Aragán, con una versión que se unió con el Tri. Se escucha muy bien, la verdad. Vamos a poner el link. Y estoy con mis dos grandes amigos y colegas, Patricia Montalvo. Hola, Pati, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Muy feliz de saludarte en este nuevo episodio. Me da muchísimo gusto. Y también contamos con nuestro otro compañero y gran amigo, Fernando Cortés. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Vamos a darle, porque son 8 segundos para captar la atención de la gente, güey. Pues bueno, claro que sí, el tema de hoy es sobre las redes sociales, ¿no? Lo bueno, lo malo, sobre todo los canales que tratan de subir contenido sobre documentales en temas delictivos, ¿no? Sí, yo lo definiría más como apología del delito. No sé si han escuchado ese término. Definitivamente, sí, ¿no? Claro que sí. De hecho, lo tocamos también en algunos podcasts pasados. A ver, ¿quién nos cuenta un poquito acerca de qué es la apología del delito? Básicamente es incentivar a que otras personas cometan cierto tipo de delitos. Sino lo que vulgarmente se conoce como, entre comillas, romantizar este tipo de prácticas, ¿no? Como exactamente. Ya sabes, la típica serie de narcos, los típicos corridos vulgares y todo ese tipo de cosas que solamente incitan a que la gente quiera parecerse a, y quizás, ¿por qué no?, en un futuro se anexe a este tipo de grupos criminales, ¿no? Así es. También tenemos un ejemplo muy claro que estoy recordando, es precisamente hace como un año cuando pasó todo lo de Ovidio Guzmán y demás, que precisamente las personas disfrazaron en esta temporada a sus hijos de él. O sea, como un ídolo, como... Sí. No sé, como un estandarte de algo, ¿no? De grandeza o no sé en realidad qué es lo que piensen, pero bueno. Pero bueno, es que con la llegada de del mundo tecnológico, de las redes sociales, cada vez hay más información y ahora el reto no es encontrar información sobre algún tema, sino saber qué información es buena para ti o beneficiosa o productiva y qué tipo de información simplemente te destruye, ¿no? Como persona. Tenemos los ejemplos de estos youtubers. Armando, platica. Claro, son personas que se dedican a crear contenido sobre este tipo. Haz de cuenta que documentan los actos delictivos que se cometen en la Ciudad de México. Bueno, hay un tipo que en específico hace lo... Güey, que se vaya la verga. Bueno, el canal, a ver si no nos censuran, es de Yulai. Así se llama, búsquenlo como Yulai. Y encuentran a este tipo haciendo documentales sobre los carteristas, los que roban carteras en el metro, ya sea en conciertos, en lugares donde hay bastante gente. Y también sube este tipo de cosas con los perfumes clonados, los tenis clonados, sobre ciertos tipos de bandas, sobre asaltantes. Hagan de cuenta que este tipo... Sí, no, yo lo definiría como la metodología del crimen, ¿no? Ahí te muestra conductas, ¿no? Claro, porque al final de cuentas es un trabajo de campo que te enseña cómo lo hacen. Aunque en el principio de los videos te digan, no, pues no realices este tipo de... No lo hagas. Ándale, no lo hagas. Ajá. Pero pues están de acuerdo que a la gente le va a valer eso, ¿no? Pues sí, ¿no? Él también lo vende como... Obviamente. Para que estés atento, ¿no? Para que ya no caigas en, por ejemplo, robos de cartera. No falta el listo que está muerto de hambre y va a querer practicar eso porque ve que es un método efectivo, ¿no? Y es que además yo creo que si él lo vende como... Ponte alerta con este tipo de situaciones... Es obvio, es lógico, o sea, tú no puedes vender algo, volvemos a lo mismo, lo que es políticamente correcto y lo que es políticamente incorrecto. No vas a poner un tutorial en YouTube, cómo robar carteras en el metro, ¿no? O sea, no lo vas a vender así. O por ejemplo nosotros, nuestro ámbito, ¿cómo estafar? Exacto. Ese tipo de cosas. O sea, porque realmente, seamos honestos, también sucede, ¿no? Los famosos coyotes o los dinosaurios que andan por ahí, ¿no? Y que no hacerlo, aunque sepamos, que entre alertas, comillas, cuáles son las prácticas, no les vamos a decir, ay, hagan esto o no hagan el otro. O sea, es que eso no tiene que estar en internet. Bueno, al menos a mi juicio, no sé ustedes. Sí, pues a mí sí, yo también opino lo mismo.
¿Se acuerdan que hace un par de años decían que en realidad lo que estaba mal con la sociedad y todo eso era que las televisoras nos tenían controlados con el tipo de contenido que generaban y demás? Y bueno, hoy te das cuenta que en realidad el problema no eran las televisoras, sino las personas que deciden qué consumir, ¿no? Tan es así que hay miles de tutoriales en YouTube, hay miles de canales, y las personas, en lugar de inclinarse por algún contenido que realmente aporte algo a su cultura, pues termina usando ese tipo de herramientas, ¿no? Claro. Tristemente, el internet nos ha abierto las puertas a muchísimos lugares. Y una de estas es a lo que mencionamos, ¿no? A incitarnos a cometer cierto tipo de delitos. Ya lo ven también con este tipo que ya lo hemos manejado en podcasts anteriores, yo lo sé. Pero me vuelvo al ejemplo de Johnny Scutia, ¿no? Que tenía sus canciones en Spotify. Y también incitaba a esto, ¿no? Con las letras. A cómo violar y a cómo matar y esconder cuerpos de mujeres y ese tipo de cosas que al final de cuentas, pues yo creo que sí influyen, a lo mejor no de manera directa, no porque escuches esa canción vas a ir a asesinar mujeres, pero como llamarlo, ¿no? Esas cosas raras. Ándale. O hasta en el simple subconsciente, ¿no? Bueno, no soy psicólogo, pero yo diría que ese tipo de canciones se quedan en tu cabeza. Sí, ya famoso. Sí, su canal se llama Gusgri, se llama unas semanas, quizás 2-3 semanas. Subió un video a su cuenta a su canal, pues, y en él te para comprar un carro con billetes falsos, ¿no? Y es ahí donde yo dije, esto ya no sé si sea o sea, ya no sé si sea correcto, ya no sé si sea bueno. En él te enseña básicamente cómo, pues sí, por un lado tienes un fajo de billetes, tienes falsos, ¿no? Y cómo distraer a la otra persona para cambiar por el malo y dárselo, que te dé las llaves, que es apología del delito, ¿no? Y no solamente en este ámbito, también estábamos platicando, si han escuchado hablar de esto. O sea, te dan la noticia, no, pues mira, secuestraron así y así, así, y te muestran en cámaras de seguridad cómo lo subieron, qué tipo de, yo qué sé, de armas utilizaron, entrevistan a las víctimas y ellos dicen exactamente qué es lo que hicieron. A lo que voy es que a lo mejor ellos lo hacen de buena fe al prevenir a la ciudadanía, pero también están dando información que les sirve a futuros grupos delincuenciales para hacer lo mismo que vieron en la televisión, ¿no? Así es, prácticamente hace unos días yo vi una noticia sobre cómo asaltaron un banco, pero sin un solo disparo, sin armas. Bueno, eso es lo que decía la nota, ¿no? No sé si la vieron, pero resulta que la jefa del banco, bueno, tenía un cargo ejecutivo en el banco, iba en su carro. Y de pronto entran 2 camionetas, se le cierran, una atrás, una adelante, y la amenazan a punta de pistola, ¿no? Y le dicen que le van a dar un teléfono y le ponen un cinturón. Un chaleco con... Era un cinturón bomba. Que tenía explosivos, ¿no? Entonces lo que hacen estos tipos es que le marcan y le dicen que vaya a sacar dinero de la bóveda del banco. Y que los vaya a tirar en un bote de basura en tal punto de la ciudad. Y efectivamente es lo que hace esta persona. Saca el dinero del banco, pide ayuda a uno de sus empleados y lo va a dejar. Y ya cuando llega la policía, bueno, ya obviamente se fueron estos tipos con el dinero. Y llegan a la policía y pues le quitan el cinturón. Y pues no se percatan, bueno, no saben si esto puede ser manejado a distancia. Que tenga un control remoto, ¿no? Pero caemos en lo mismo. Claro, pero caemos en lo mismo, ¿no? Están dando esta información. No sé si para beneficiar a las personas o para hacer o incitar a este tipo de cosas, ¿no? Pues sí, la verdad es que no sé qué decir ya más al respecto sobre este tipo de prácticas. Pati, ¿quieres comentar algo? Yo creo que si ustedes tienen la intención de vender este tipo de publicaciones, pero de verdad de buena fe para prevenir a las personas, por ejemplo en el caso del dinero, los billetes falsos, yo creo que lo ideal sería enseñarles a las personas cómo revisar este tipo de billetes y no cómo distraerlos para cambiárselos, ¿no?
Entonces me parece que el enfoque podría ser muy distinto. Ajá, como que la forma de dar el contenido, ¿no? Sí. Sobre los abogados viejos y sus malas prácticas, pero qué buena idea, bueno, o sea, qué buen punto de vista el que nos acabas de dar, Pati, para tocarlo de una manera más constructiva, ¿no? Claro, porque si vamos a ponernos a dar detalle de exactamente cómo funcionan sus técnicas, pues caemos en lo mismo. ¿Y ustedes qué piensan acerca de estas series, no? Porque una cosa es el contenido pues, que hace un fulano o pendejadas así más personales y cosas que realmente tienen toda una producción detrás, como por ejemplo la pinche serie esa de Esto en mi vida, ¿no? Pero a lo que voy es que es una productora, o sea, es algo formal y cómo el Estado deja proliferar ese tipo de contenido. Cierto, mira, no es por que lo sepan, pero yo sí la he visto. Y haz de cuenta que te envuelve la trama de la serie, ¿no? Pero ciertamente sí incitan a este tipo de actos, también a que la cultura se vea un poco horrorizada por este tipo de cuestiones de que el narco culmina aquí en México. Y no, pues sí, es triste que las productoras apoyen ese tipo de cosas, ¿no? Como antes lo mencionábamos, que quitaron la serie de Hernán Cortés por poner este tipo de series, ¿no? Sí, que le invierten más dinero. Y que al final tampoco es como que dejen algo bueno. Por ejemplo, estoy recordando esta serie que se hizo muy popular de Rosario Tijeras. Se me quedó el nombre porque pues era muy común, era muy publicitado. Nunca vi la serie, pero sé que de ahí precisamente salió esta señora Bárbara de Regil y todo lo que eso implica, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que son como, creo que 3, 4 temporadas y básicamente es lo mismo que en todas las series de narcos, ¿no? Ya sabes, sí. Armas, dinero, sexo, amor, o sea, son sexo, cosas que al final venden y creo que, exacto, y creo que eso es lo que le llama la atención a la gente. Yo creo que estamos viviendo una etapa donde no importa la manera, sino, ¿no? O sea, no importa que pudras toda una generación, no importa que les enseñes pendejadas que realmente no tendrían que ser y que nos llevan todavía más a una descomposición social, siempre y cuando puedas producir millones de dólares, ¿no? Detrás de eso. Yo también estaba leyendo un poco que igual en España se publica, más bien se publica, o sea que ponen literal así en los bulevares grandes, ¿cómo se llaman esas como espectaculares? Ajá, no, espectacular. Cocaína y El Señor de los Cielos. Y ponen así en grande Narcos, Netflix, ¿no? A lo mejor si eso lo ponen en España, como ellos no sufren o no sufren tan fuerte este problema del narcotráfico, esta violencia que se vive todos los días, pues a lo mejor para ellos no es algo que está fuera de su realidad, ¿no? Es como si nosotros viéramos una película de Terminator, güey. O sea, eso todavía no pasa, ¿estás de acuerdo? Pero si te lo ponen, yo qué sé, en ciudades donde de verdad están carcomidas por el crimen organizado o en países como Colombia, Venezuela y todo eso, yo creo que la gente ya lo piensa tanto la narcocultura, o no sé, ¿ustedes qué piensan? Es que de verdad las personas siguen pensando que es dinero fácil, que está bien, o sea, siguen siendo ídolos para ellos. Es un chingón porque no lo atrapó la policía. O sea, no sé si es la misma ignorancia, no tengo idea, pero tan solo, o sea, vivimos en México y las personas siguen consumiendo ese tipo de contenido. Las zonas más afectadas por la delincuencia son las zonas que consumen todavía más ese tipo de contenido. O sea, parece que están viendo y no ven, literal. Pero yo creo que lo idealizan también, ¿no? El narco, súper guapo, y realmente no es así también, ¿no? O sea, seamos honestos, la gente pues no tiene grandes estudios, entonces, o sea, no se crea, a lo que voy es no se crean todo lo que ven en televisión, ¿no? Dista mucho de la realidad. O sea, no es así. Y el feo que tengan que experimentar en carne propia lo que es, por ejemplo, el crimen organizado. ¿Cuántas comunidades han sido desplazadas de sus propios hogares? O sea, abandonan todo. Hay comunidades o mini pueblos desiertos porque llegan a saquear, a golpear, a disparar, a matar, a aventar en fosas. Y entonces por eso, o sea, digamos, esas son las consecuencias. Lo que voy es que cuando ya te pasa, yo creo que ya lo piensas 2 veces antes de consumir ese tipo de contenido. ¿Ustedes qué piensan? Pues yo
yo opino que existe diversidad de gente, ¿no? Tanto las que apoyan este tipo de cosas, que aclaman a estos tipos, y también las personas que no están de acuerdo con esto, ¿no? Que yo siento que somos nosotros. Bueno, en mi opinión, sí lo veo, pero no apoyo este tipo de cosas. No es como que esté compartiendo, no es que ya compre mi... ¿Cómo se llama? Mi Valverde, y ya le se ponen una veladora. No. Pero sí hay personas así, ¿no? Sí, claro. Sí. Oye, ¿y qué tanto crees que afecta la libertad de expresión si se intentara censurar este tipo de, pues, de series? Uy. Que un día el Estado, pues sí, apruebe una ley o lo que sea para censurar cierto tipo de contenidos, ¿no? Y sobre todo los que hagan apología del delito. Entonces, o sea, muy aparte de lo que haga la gente, pues, que se dedica al crimen organizado, o sea, ¿qué crees que sucede? Promuevan amparos en contra de la libertad de expresión, porque al final de cuentas, el hecho que tenemos todos, ¿no? En este país. Ciertamente, pero yo siento que por ese lado, sí habría personas que defiendan, ¿no? La libertad de expresión, porque estarían quitándole a un sector, pues, de entretenimiento. Y obviamente se opondrían. ¿Sabes qué? Yo pienso que deberían, más que censurar como tal el contenido, tal vez hacer modificaciones vuelvo a lo mismo, ¿no? Como en el enfoque en el que se les está dando, o bien hacer clasificaciones por horarios. Y también eso entraría una parte en la cultura que tenemos, pues, nosotros como ciudadanos, y bueno, quienes son padres también como padres, ¿no? ¿Qué contenido vas a permitir que tus hijos vean? ¿Y por qué? O sea, si un niño de 7 años... En México no existe esa responsabilidad. Pero es a lo que voy, ¿no? O sea, que no se trataría solamente de... Como en todos los casos, ¿no? No se trata solamente de que el gobierno ponga cierta censura, sino de que también como sociedad nosotros seamos capaces de hacer un cambio. Híjole, yo creo que eso es algo muy complicado aquí en México. A lo mejor gente que sí tiene acceso a educación y, no sé, terminó una carrera universitaria, pues a lo mejor pueden encaminar de mejor manera a sus hijos, pero al 90-80% de la población de México que tiene hijos les vale madre. O no les vale madre, pero no están atentos, ¿no? A lo que hacen. Es que piensan que es irrelevante como tal, ¿no? Pues no, güey, porque haz de cuenta, si te vale madre tu hijo, ¿no? Pues lo dejas, ¿no? Que se vaya, que salga con quien quiera. Y por otro lado está que no te valga madre, que lo cuides, que le des de comer, pero no estás al tanto porque tú trabajas, porque él se va a la escuela, no sé, él se queda solo en casa y se pone a ver este tipo de cosas, ¿no? Tú no estás al tanto de lo que ve y hace tu hijo, ¿no? Al final del día yo creo que es una cuestión de educación y de ética. Sí, es eso. No, o sea, así como que puedan hacer mucho, yo no creo realmente, pero tal vez si quieren legislar sería una cuestión así, como por horarios, como no tal cual censurar todo el contenido, pero sí hacer algunas modificaciones, ¿no? Pues bueno, la televisión tradicional yo creo que sí, pero en plataformas de streaming como Netflix, yo que sé, Spotify con lo de la música, Amazon Prime, ¿cómo vas a establecer horarios? ¿Cómo vas a hacer algo si cada quien elige lo que quiere ver y escuchar? Sí, pero es que vuelvo a lo mismo, es una cuestión ya de responsabilidad y de ética por cada una de las personas, ¿no? Y se supone que ese tipo de contenido debe estar como cifrado, eso sí podría ser una alternativa, así como cuando quieres ver algún tipo de video de Facebook, en YouTube, y te pide que por favor confirmes tu mayoría de edad. Pues le dices, sí soy mayor de edad y ya. Nací en el 80. Pero a veces te la piden con correo electrónico. Sí, bueno, o sea, entiendo tu postura en el hecho de que ya es responsabilidad de cada quien, pero también coincido creo que más con Armando en el hecho de que estamos muy lejos de eso, o sea, eso no va a pasar. Y si los padres te lo prohíben, pues en algún foro de internet podrías descargar la serie, ¿no? Y si aún así no se puede descargar, pues te vas al puesto de películas y ahí está toda la serie. Sí, eso es a lo que yo voy. Aquí en México Tepito, o en ¿no? Latinoamérica es imposible censurar o bueno, prohibir cierto tipo de cosas, lamentablemente poder controlar. Pues sí, si no podemos tener control en asuntos más graves, pues mucho menos en esto. Pues ya lo hemos platicado muchísimas veces. Yo lo que quisiera darles un mensaje es que sean conscientes del contenido que ven y si van a ver este tipo de series de apología del delito, pues que queden eso, como en un rato de ocio y ya, nada más. No lo estén difundiendo y sobre todo no se lo crean. Claro, o los vuelve sus ídolos, ¿no? Al final de cuentas. Un ejemplo a seguir.
Pero pues bueno, con eso concluimos el podcast de hoy. Mi nombre es Fernando Cortés, me pueden encontrar en Twitter como @CortésFernando_ todo junto, Cortés con S, @CortésFernando_ Yo soy Patricia Montalvo y me encuentran en Twitter como @PatMontalvo, Pat con doble T y Montalvo con V. Yo soy Armando Muñoz, a mí me encuentran en Twitter como Armando Uciel, Uciel con doble Z. Y bueno, como acaba de pasar la época de Día de Muertos, yo creo que todavía tienen ahí las hojaldras que esperan para prepararse un café caliente y remojar su hojaldra en las tazas exclusivas de Políticamente Incorrectos. Van al link que está en la descripción, nos dicen cuál quieren y si son de Puebla y Tlaxcala, el envío es completamente gratis. ¡Adiós!